El tema que voy a estar discutiendo hoy con ustedes es el tema de los recursos humanos y el mercadeo. Todas las organizaciones, no importa su tamaño, no importa a lo que se dedique esta compañía, necesitan tener un personal, depende, o un departamento de lo que va a representar los recursos humanos y debe implementar los elementos que comprenden el mercadeo dentro de esta organización para lograr un mayor alcance y establecer unos elementos importantes para efectos de cultura organizacional. Cuando hablamos del término recursos humanos, nos referimos a un empleado en el caso de una organización bien pequeña o a un grupo de empleados que trabajan de manera colaborativa en esta empresa y trabajan con lo que se refiere a la organización de los recursos, tanto físicos como humanos, o también a cómo se van a implementar esos recursos económicos para el funcionamiento eficiente de esa organización. Se utiliza este término también para referirse a un sistema o proceso que lleva a cabo gestiones dentro de la compañía y entre estas gestiones se incluyen la selección, contratación, la formación, el empleo y la retención de un personal que va a estar trabajando dentro de esta organización, dentro de esta empresa, que es necesario para lograr los objetivos y las metas que se tracen a nivel de la planificación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquellas cuatro funciones principales de las organizaciones? Pues recursos humanos trabaja de la mano con lo que es la primera función, que es establecer esas metas y esos objetivos, y también con la segunda, que es la organización de todos los recursos con los que cuenta esta compañía. La función principal de esta persona o de este personal que trabaja en recursos humanos es poder alinear, y les digo, les pongo entre paréntesis, encontrar un balance, es poder parear o encontrar una armonía entre la organización, las estrategias que establezcan a través de la planificación, pero también que incluya lo que es el personal de la compañía. Recientemente, se digamos como una década aproximadamente, este término de recursos humanos ha ido cambiando un poco y ahora se le conoce también como los estudios organizacionales. Todavía se utiliza el término recursos humanos, pero en el caso de que usted vea el término estudios organizacionales, debe saber que se refiere a lo mismo. Cuando hablamos de estudios organizacionales, decimos que se busca determinar la capacidad operacional de una organización, o sea, cuán, eh, cuánta capacidad tiene esta empresa para poder operar, para poder realizar esas operaciones a las que se dedica, con el fin de poder conocer cuáles son esas fortalezas y debilidades en términos de compañía y poder definir una estructura, poder crear una estructura que permita que esas operaciones ocurran exitosamente. También trabaja con el manejo de lo que son las etapas de inversión, operación y mantenimiento. Cuando hablamos de etapas de inversión es cómo vamos a comenzar este negocio, qué necesitamos invertir para poder empezar a correr estas operaciones. Una vez se implemente esa inversión, cómo lo vamos a hacer, cómo la compañía va a trabajar, cómo va a operar, cómo va a ofrecer un servicio, cómo va a crear un producto y a su vez cómo vamos a mantener esas operaciones. Así que si vemos el Departamento de Recursos Humanos es un departamento bien amplio que realiza múltiples funciones. Entre esas funciones básicas de lo que se trabaja dentro de este Departamento de Recursos Humanos o Estudios Organizacionales, les coloco 6 y las voy a discutir brevemente. La número 1 es la gestión administrativa del personal, reclutamiento y selección, formación y desarrollo de ese personal, evaluación y desempeño, compensación y beneficios, y descripción y retribución. Cuando hablamos de gestión administrativa del personal, nos referimos a que este personal o persona que trabaja en recursos humanos realiza tareas administrativas derivadas de la gestión personal, o sea, derivadas de un empleado particular que tienen que ver con lo que son nóminas, trabajar con las tarifas que se descuentan para efectos de seguro social, trabaja con lo que son contratos, realización de contratos, eh, tramita también sanciones en el caso de que haya que amonestar a algún empleado, trabaja con lo que son los despidos
de empleados en casos de que hayan despidos masivos o que haya una razón justificada para efectuar un despido. Trabaja con el control de horarios. Si este empleado está reclutado para trabajar a tiempo parcial, si este empleado está seleccionado para trabajar a tiempo completo, todo eso se maneja dentro de todas estas gestiones administrativas que tiene que trabajar el personal de recursos humanos. Trabaja con lo que tiene que ver con el reclutamiento y selección. Cuando hablamos de reclutar, hablamos de una búsqueda de un candidato ideal para un puesto de empleo particular. De acuerdo a estos requisitos se establece lo que esa persona a ocupar ese puesto necesita tener en términos académicos. Por ejemplo, para una posición de empleo se requiere muchas veces un bachillerato. Actualmente se están necesitando maestrías de acuerdo a las posiciones que hay que ocupar. Aparte de la formación académica que se le exige a un candidato para ocupar una posición de empleo, es importante considerar si esa persona ha tenido experiencias previas relacionadas al trabajo que podría estar realizando como parte de este empleo para el que se está buscando una persona. También, como parte de este proceso de reclutamiento y selección, se debe conseguir actualmente se utilizan bases de datos, se consiguen unas cantidades bastante grandes de lo que son los resúmenes para poder entonces evaluarlos y una vez se vaya descalificando a aquellas personas que no cumplan con los requisitos que mencionamos en términos de académicos y de experiencia, pues se vayan haciendo como que una selección grupal de todos esos posibles candidatos que podrían pasar a una próxima etapa del proceso de reclutamiento y selección. Cuando hablamos de selección, una vez se evalúan todos esos resúmenes que llegan a las bases de datos, entonces se escogen esas personas que pueden ser entrevistadas para ocupar este puesto. Estas personas que se seleccionan para llevar a cabo el proceso de entrevistas deben poseer esas actitudes que se piden en el área de los requisitos. Este proceso se puede llevar a cabo de tres maneras diferentes. Una empresa puede utilizar los servicios de una compañía externa, o sea, una compañía que no tiene que ver nada con las operaciones de ella, sino que viene de afuera. A esto se le llama un proceso de subcontratación. Hay compañías que se dedican a reclutarle el personal a otras empresas de acuerdo a los requisitos que la empresa establece. Este es el caso de estas compañías de recursos humanos que usted, Manpower, por ejemplo, Kelly Services, que usted va, lleva un resumen y de acuerdo a las experiencias y a la formación académica que usted tiene, pues entonces le buscan qué posiciones de empleo las compañías les envían, que ellos tienen disponibles para ver en cuál usted encaja mejor y usted tenga mejores probabilidades de que lo llamen para una entrevista. Este proceso de reclutamiento y selección se puede llevar a cabo también por la misma compañía dentro de un proceso de selección interno. Cuando hablamos de un proceso de selección interno significa que las plazas vacantes se postean solamente para disponibilidad de empleados existentes de la compañía. Por ejemplo, una compañía que abra una posición vacante para un puesto gerencial puede limitar esa selección a empleados que ya trabajen dentro de la compañía. Por el contrario, puede realizar un proceso de lo que es selección externa, que no es que solamente para ya los empleados de la compañía, sino que se le permite a personas de afuera de la empresa poder solicitar estas posiciones de empleo. Esto se hace cuando se quiere buscar recursos humanos fresco, personal fresco, que no tenga ya ningún tipo de relación con la compañía. Importante que sepan que en términos empresariales, sí recursos humanos representa lo que es este departamento que está trabajando con las funciones que les estoy explicando, pero también hay ocasiones que cuando nos referimos a los recursos humanos hablamos en términos de personas, de empleados. Por eso es que se está haciendo este cambio de lo que es recursos humanos a estudios organizacionales, porque hoy día las personas representan un recurso
activo para una compañía. Entonces, hablamos de recursos humanos para hacer esa distinción entre lo que es, por ejemplo, un recurso físico o un activo físico. Hacemos la distinción a que se trata de una persona, de un empleado. Cuando hablamos también del sistema de reclutamiento y selección, esto incluye darle la bienvenida una vez se seleccionan estos candidatos, se llevan a un proceso de entrevista y entonces se escoge a una persona que va a ocupar el puesto, pues tenemos que darle una bienvenida, una acogida a este nuevo empleado que incluye explicarle todo ese procedimiento que hay que llevar a cabo para poder formar parte de la empresa. Hay que llevar a cabo un plan de incorporación, que eso va a llevar un adiestramiento más adelante. Tienes que familiarizarlo con lo que va a estar trabajando. No solamente se va a desempeñar haciendo única y exclusivamente lo que dice en esa posición de empleo que se posteó como vacante, sino que hay que aplicarlo al área de trabajo. También dice que es importante que este personal de recursos humanos contribuya a esa adaptación de esta nueva persona que entra a trabajar a la compañía. Cuando culminamos con lo que es el proceso de tareas administrativas, proceso de selección y reclutamiento, tenemos que también mencionar que el personal de recursos humanos trabaja con la formación y el desarrollo profesional de los empleados, y esto se refiere a poder mantener empleados continuamente en desarrollo, adiestrándolos de manera periódica, o sea, de manera continua, para asegurar que el desempeño de esos empleados es óptimo, para asegurar que ese trabajo, esas metas que trazamos para estos empleados se cumplan. Lo mismo que yo les mencioné anteriormente, de que como parte de nuestra preparación académica, como asistentes administrativos o como facturadores de servicios médicos, necesitamos poder mantenernos en un desarrollo constante de acuerdo a los cambios de la industria, a los cambios en facturación, a los cambios de las organizaciones. Cuando hablamos de evaluación y desempeño, que es otra de las funciones que trabaja este personal de recursos humanos, nos referimos a llevar a cabo un control de esas actividades que realiza cada empleado y comprobar si esas actividades que realiza están dentro de lo que son las políticas que establece una compañía. Por lo general, las evaluaciones se llevan a cabo de manera anual. Hay otras, dependiendo que de otras compañías eh, o de otras instituciones que se dediquen a diferentes tipos de servicios, pues pueden realizar esas evaluaciones en periodos más cortos de tiempo. Les doy el ejemplo. eh, los profesores dentro de esta institución educativa tenemos que pasar por un proceso de evaluación y desempeño durante cada módulo, o sea, cada 2 meses. Un módulo dura 2 meses, 8 semanas, pues todo profesor que trabaje dentro de esta institución educativa tiene que pasar por este proceso de evaluación y desempeño en cada módulo. En ese momento llega quien es la persona encargada de la supervisión del personal facultativo, o sea, la directora académica, junto con el profesor líder de cada departamento, y llegan de manera sorpresiva a un salón de clases a evaluar la clase de este profesor. Dependiendo de esa evaluación que se haga, eh, pues cómo se cataloga, por decirlo así, el desempeño de este empleado. Pues dependiendo de la impresión que tuvieron esas dos personas cuando vienen a evaluar a los profesores, pues cómo van a catalogar o por decirlo así, la nota que le van a asignar a este profesor por ofrecer una clase. Dentro de este proceso de evaluación y desempeño, lo que se intenta es poder recoger información de este puesto, de este empleado, para realizar un seguimiento personalizado. O sea, empleados que en una evaluación no han salido tan bien como la compañía espera o como se espera para esa posición de empleo, pues se necesita mantenerse un seguimiento y un plan de mejoramiento para que este empleado mejore su desempeño y por consiguiente la compañía también mejore el desempeño. Un empleado que no trabaja bien, pues deja que decir
en términos institucionales, pues porque un empleado que no trabaja es una compañía que no está ofreciendo un producto o un servicio de calidad. Así que este proceso de evaluar el desempeño de los empleados es importante para conocer aquellas fortalezas, pero también para conocer aquellas debilidades que tienen nuestros empleados y poder establecer planes de mejoramiento que optimicen el desempeño de los empleados. El personal de recursos humanos también trabaja con lo que tiene que ver con compensación y beneficio. Cuando hablamos de compensación y beneficio, nos referimos a tratar los asuntos que tengan que ver con el salario, el sueldo, el dinero que va a recibir un empleado por realizar un trabajo X y esos beneficios que vienen acompañando a lo que es este salario y este sueldo. Como por ejemplo, una persona tal vez no cobra por hora el mínimo, cobra un poco más del mínimo, pero adicional a ese salario que recibe, la compañía le da un plan de retiro o tiene el beneficio de tener un plan médico con una cubierta de servicios bien amplia, pues esos beneficios que se le suman a ese salario o a ese sueldo completan lo que es ese plan de compensación para este puesto de trabajo. Decimos que los beneficios se otorgan también y este salario o este sueldo se otorga de acuerdo a las tareas y responsabilidades que requieren ocupar el puesto de trabajo. No necesariamente todas las compañías van a tener los mismos planes de compensación y beneficios. De esto depende el tamaño de la compañía, las ganancias que esta compañía ofrezca. Compañías grandes, compañías bien exitosas, por lo general van a tener adaptados planes de compensación y beneficios que sean mejores para sus empleados. Es importante señalar que como parte de una organización, sin importar el tamaño de esta organización, usted puede trabajar en una compañía bien grande como puede trabajar en una oficina que lo que tenga sean menos de 10 empleados. Siempre es importante estar consciente que la compensación debe ir de acuerdo a las tareas que se van a estar realizando. La última función que vamos a discutir como parte del material de recursos humanos es la descripción y la retribución. Cuando hablamos de esta función nos referimos a que dentro de los recursos humanos hay un personal que trabaja con la redacción de un documento en el que se detallan todas las tareas, todas esas aptitudes, destrezas, todo lo que una persona que vaya a ocupar un puesto de trabajo necesita poseer. Este, aquí su presentación no lo dice, pero para que lo conozcan, este documento formal y escrito se conoce como una descripción de trabajo. En inglés se llama un job description. A partir de la redacción de este documento es que entonces se pueden establecer planes de compensación y beneficios, se pueden establecer los procesos de selección y reclutamiento de una compañía, porque en este documento es donde se detalla todo lo que necesita tener una persona en términos académicos, en términos de experiencia, en términos de disponibilidad. Se puede incluir algo sobre plan de compensación y beneficio. Todo lo que se necesite conocer sobre una posición de empleo debe estar en este documento. Se dice que a través de la elaboración de este documento que se va a realizar para cada puesto de trabajo, no es que solamente una compañía va a tener uno, de acuerdo a la cantidad de posiciones de empleo que tenga una compañía, van a ser los documentos que se tienen que redactar con relación a la descripción de trabajo. De acuerdo a esto, pues se va a determinar entonces un plan de compensación para este empleado. Ahora bien, como parte de este material, también tenemos que hablar sobre lo que es el mercadeo en una organización. No importa el tamaño, como dije, y el alcance que tenga esta compañía, es importante poder implementar ambos conceptos. Tenemos que tener una persona que trabaje con lo que es recursos humanos. Hay una persona que tiene que regular cómo se va a contratar el personal. Tenemos que tener una persona que trabaje con lo que es nómina. No necesariamente es una persona que dentro de su posición de empleo dice que ocupa recursos humanos. A veces cuando trabajamos en las oficinas
terminamos siendo de todo un poco, terminamos trabajando como asistente administrativo, tenemos que trabajar el área de servicio al cliente, tenemos que dar support a lo que es el médico o el jefe de esa oficina, pero también tenemos que trabajar con muchas de estas funciones de recursos humanos. Pues ¿por qué? Porque el personal de la oficina es limitado y tal vez para 2, 3 empleados que tenga una oficina, una persona puede trabajarlo todo. El mercadeo es importante también porque cuando hablamos de mercadeo nos podemos referir a ese alcance que puede tener una promoción o dar a conocer una compañía a un mercado particular o las personas que pueden estar interesadas en adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Cuando hablamos de un plan de mercadeo, no es otra cosa que un informe en el cual se recoge un análisis de la situación de la empresa, por lo general es actual, de cómo está esta empresa y entonces se identifican esas metas y objetivos o hacia dónde debe dirigirse esta compañía. Como parte de este informe, de este plan de mercadeo, se establece un presupuesto que es importante para mantener ese desarrollo de lo que es ese proceso de planificación. Tenemos que establecer cuáles son los recursos que tenemos disponibles, pero también tenemos que establecer un presupuesto para poder implementar esos planes de acción o poder organizar los recursos en busca de poder alcanzar las metas que nos trazamos. Este plan establece un presupuesto eh, como también establece un proceso de evaluación y de implantación que nos va a permitir mantenernos más fiel a ese presupuesto que establecimos, nos va a permitir como compañía mantenernos más enfocados en qué es lo que tenemos que alcanzar y qué es lo que tenemos disponible para alcanzarlo. El plan de marketing o plan de mercadeo es un documento que permite cumplir los objetivos de ventas o de servicios para crear un flujo constante de clientes hacia tu empresa. Yo, compañía, voy a ofrecer un servicio médico. Esta oficina ofrece un servicio médico. Pues tenemos que poder establecer con un plan de mercadeo cómo vamos a darnos a conocer, cuánto dinero vamos a invertir en poder utilizar anuncios, eh, ya sean por radio, televisión, de manera digital. Tenemos que establecer quiénes son las personas que van a adquirir nuestros servicios, si nuestro servicio se enfoca en personas mayores, si nuestro servicio se enfoca en niños, si los servicios médicos que ofrecemos los vamos a enfocar en mujeres, por ejemplo. Tenemos que establecer todo esto dentro de este plan de mercadeo para poder eh, visualizar hacia qué dirección tenemos que encaminar la compañía. ¿Qué incluye un plan de mercadeo? Pues por número uno, un plan de mercadeo incluye los objetivos que vamos a trazarnos como compañía, por lo general se hace para un año. Tiene que establecer cuál es la situación actual como compañía y también tenemos que establecer cuál es la situación de el mercado. Cuando hablamos de mercado nos referimos a esos potenciales clientes de lo que nosotros tenemos para ofrecer como compañía, no importa si sea un producto o sea un servicio. Tenemos que definir quiénes van a ser esos miembros de ese mercado, quiénes van a ser los pacientes o quiénes van a ser los clientes de nuestra empresa. Si, por ejemplo, vamos a ofrecer servicios médicos, quiénes van a ser los que van a recurrir al uso de nuestros servicios. Si son niños, si son personas mayores, si va a ser mujeres, por ejemplo. Tenemos que definir quiénes van a ser esas personas que van a consumir nuestro producto o nuestro servicio. Tenemos que establecer campañas y objetivos en términos de promoción, cómo vamos a dar a conocer nuestra compañía, qué medios vamos a estar utilizando. Tenemos que también implementar planes de acción donde se establezcan objetivos y cómo vamos a llevar esos planes, cómo vamos a ejecutar para poder alcanzar esos objetivos. Tenemos que establecer presupuestos para cada plan de acción, para cada plan de promoción, por ejemplo. Y tenemos que establecer lo que es un plan de contingencia. Como parte del mercadeo tenemos que hacer predicciones, lo que en inglés se llaman forecast de mercado, pero también tenemos que establecer planes en caso de que esas predicciones que realizamos no ocurran como
nosotros esperábamos. Así que tenemos que poner en marcha planes para solucionar el problema de que nuestras predicciones no acertaron lo que realmente ocurrió durante ese año. Importante, y esto es básicamente los últimos dos conceptos que vamos a discutir como parte de este material de mercadeo, es importante que conozcan que toda compañía debe establecer dos elementos de importancia que relacionamos con lo que es la cultura de esta compañía, de esta organización. Cuando hablamos de una cultura, son esos elementos que determinan cómo somos en términos de empresa o cómo deben comportarse o cómo deben pensar los empleados que trabajen dentro de nuestra compañía o con nuestra organización. El primer elemento es la visión. Cuando establecemos la visión, establecemos una declaración o manifestamos hacia dónde se dirige la compañía, qué es en lo que la compañía quiere convertirse, qué es lo que aspira a una empresa a largo plazo. Esa es la visión. Importante que siempre sepamos que se trata de una declaración, qué yo quiero ser como empresa, o hasta dónde yo quiero llegar. Ahora, cuando hablamos de lo que es la misión describe una actividad de la compañía. La clave de por qué la organización establece una visión. Por lo general, la misión tiene que ver con valores. Cómo tenemos que ser, qué es lo que queremos alcanzar en términos de valores. Esto habla también de la razón de ser de la empresa, la razón de un negocio y el objetivo que tiene a largo plazo. Si se fijan en estas imágenes, le hago una comparativa entre lo que es la visión y la misión. La visión vemos que es las metas, hasta dónde queremos llegar, en qué nos queremos convertir, pero la misión tiene que ver con nuestros valores, lo que nosotros debemos tener como empleados de esta compañía para poder llevar un servicio, para poder llevar un producto que se encamine a lo que establecemos en la visión. Por ejemplo, en la misión podemos tener el compromiso, podemos pretender ser una compañía íntegra, que nuestro personal sea un personal, por decirlo así, comprometido con el desarrollo de estos pacientes. Si son niños, pues que nuestro personal esté consciente de que nuestros clientes son niños y requieren una atención especial, por dar un ejemplo, que estamos enfocados en lo que es la innovación, el crecimiento, por dar un ejemplo. Así que es importante que sepan la diferencia entre un término y el otro. Visión, hablamos de lo que queremos ser, lo que queremos alcanzar. Misión es más los valores que necesitamos tener como compañía para poder encaminarnos a lo que establecimos en la misión.